Reciban todos un cordial saludo, les habla Tatiana Zuluaga Quintero. En esta ponencia les presentaré los avances de mi investigación titulada El Plan Lector como estrategia para la transversalidad curricular y el fortalecimiento de la comprensión lectora en primaria. En este momento el proyecto se encuentra en su última etapa de ejecución. Es necesario decir que lo que planteé como investigación surge de una tarea operativa que tiene aplicabilidad a nivel nacional. Hablo de la dificultad del currículo segmentado por áreas, la necesidad de fortalecer la comprensión lectora y el interés por la literatura infantil. Esta última arista se evidencia más específicamente en el contexto donde se llevó a cabo la propuesta investigativa. Hago referencia al municipio de Río Negro, Antioquia, con su institución educativa, Consejo Municipal El Porvenir, en su sede Eduardo Uribe Botero. Aunado a lo dicho sobre las tres aristas, se trae a colación lo que nos indican las mallas de aprendizaje de grado tercero para el área del lenguaje, que indican que los estudiantes al finalizar el grado deben estar en la capacidad de leer autónomamente diversos tipos de textos y reconocer sus propósitos comunicativos. De allí surge la pregunta de investigación: ¿cómo incide un plan lector basado en textos de literatura infantil en la transversalidad del currículo y el fortalecimiento de la comprensión lectora de los estudiantes de la básica primaria de la institución educativa Consejo Municipal El Porvenir en el año 2023? El objetivo general de la investigación es reconocer la incidencia del plan lector basado en textos de literatura infantil en la transversalidad del currículo y el fortalecimiento de la comprensión lectora en los estudiantes mencionados. Después del levantamiento del problema y la formulación de la pregunta de investigación, emergen unas categorías que permitieron la búsqueda de literatura tanto desde los antecedentes como desde lo teórico y conceptual. Enuncio que todos los autores rastreados aportaron a la investigación, pero significativamente en el tópico de competencia lectora converjo con Solé sobre los tres ejes en los que ella siente esta competencia: aprender a leer, leer para aprender y aprender a disfrutar de la lectura, porque desde esta apuesta investigativa se pretendió que con el plan lector y tras, y tras las estrategias aplicadas los estudiantes mejoraran sus niveles de lectura, partiendo de los postulados de Casani, quien indica que los niveles de lectura no son independientes entre sí, ni tienen una ruta unidireccional. También que ellos leyeran para aprender de temas transversalizados a otras áreas y mejoraran su afinidad con la lectura. En la categoría de transversalidad fundamenté en mayor medida este proyecto en el Ministerio de Educación Nacional, quien reglamenta la transversalidad en el currículo, y también en Abraham Maguenzo, quien indica que la transversalidad en todos los procesos de enseñanza-aprendizaje es de relevancia e importancia porque brinda a los estudiantes la posibilidad de visionar la perspectiva holística de los nuevos conocimientos. Y finalmente, en lo que concierne al plan lector, conecto con María Jesús Cruz Jimeneo, porque lo que visioné como plan lector dista de lo que solo puede ser una animación de lectura o por alimentar un gusto o placer, sino que lo percibo, al igual que la autora, como las estrategias de las que el profesorado se puede servir para que su alumno sea un lector competente. Para hacer mención a la metodología de la investigación, apropié el enfoque cualitativo porque bajo sus concepciones pretendía estudiar el fenómeno de la comprensión lectora en su contexto natural, tal como sucedía sentados en la realidad de los estudiantes de tercer grado de esta institución, intentando interpretar la manera única en la que cada participante veía el mundo y lo conectaba con los textos que leíamos, aunado a un alcance descriptivo que busca especificar propiedades y características importantes de cualquier fenómeno que se analice, entendiendo que desde los objetivos que establecí y los instrumentos que apliqué, recogí información de variables como plan lector, transversalidad y comprensión de lectura, detallando sus manifestaciones concretas y factores asociados a este fenómeno y su población. También se fijó la investigación-acción como el abordaje general que se utilizó en el proceso de investigación, considerando que se intervino la problemática de los bajos niveles de lectura y se procuró lograr un cambio notorio en esta competencia tras la implementación de un plan lector significativo por su característica transversal. Para la realización de un estudio descriptivo con un diseño de investigación-acción, aun con enfoque cualitativo, requiere de un carácter sistemático, es decir, el abordaje de unos pasos o el trasegar de unas fases, para lo que Hernández, Fernández y Batista discriminan en 4 ciclos: detectar el problema, formular un plan, implementar y hacer retroalimentación. Estas fases fueron las que apropié para mi proceso investigativo. Desde la maestría en educación, el objetivo de estudio se vincula a la línea de investigación de la Facultad de Educación, Lenguaje y Literatura, la cual se encuentra aislada y conducida por el Grupo de Investigación Educación, Cultura y Transformación.
Esta línea pretende desde el ámbito institucional desarrollar propuestas en el lenguaje, la comunicación y la literatura. Y esto es lo que quise lograr con el plan lector. En la población y muestra ya les había entonces indicado que se tomó como población 210 estudiantes de la institución mencionada del grado tercero y una muestra de 34 estudiantes que corresponden al grado de tercero 1. Esto es una muestra no probabilística porque la elección de los elementos no depende de características de la investigación ni de la probabilidad. Y es una muestra por conveniencia, dado que de los 6 grupos de tercero se focalizó solo tercero 1 porque es el que como investigadora tengo asignado en mi carga académica para orientar el área del lenguaje. En cuanto a los resultados y discusiones encontrados hasta el momento, los presentaré a la luz de las técnicas e instrumentos. Como indiqué al inicio de la ponencia, se trazaron 5 objetivos específicos que marcaron la ruta operacional de esta investigación, fundamentada en el diseño metodológico. Así, para el primer objetivo, se seleccionó la técnica de entrevista que se aplicó a 9 maestros de la institución. Tras la aplicación de este instrumento, se halló que los docentes conciben el saber leer como la capacidad de asignar significados a partir del propio conocimiento y del contexto a un texto específico. Y están en línea con Llamazares, quien indica que enseñar a leer implica ayudar al lector a establecer relaciones e incentivar la búsqueda de significados particulares. Sin embargo, entre una respuesta y otra se halla un poco de contradicción entre la retórica y la práctica, porque al preguntar por el nivel de lectura y en el que se enseña a leer, la mayoría indica que se da en primer grado, a lo que inferencialmente están definiendo el concepto de saber leer como de decodificar, a lo que Lerner contradice afirmando que el conocimiento no se construye de una vez para siempre, sino por aproximaciones sucesivas. También se halló que las dificultades más comunes relacionadas a la comprensión lectura son la debilidad que tienen los estudiantes para entender información explícita, la falta de práctica, de atención, de concentración, la falta de conocimiento previo. Y los factores que asocian a estas dificultades son las motivaciones, los hábitos fundados desde el hogar, la poca exposición que tienen a los textos impresos, la organización académica y las metodologías de enseñanza. También se propuso como objetivo identificar el nivel de comprensión de los estudiantes, para lo que se diseñó una prueba de entrada adaptada desde las pruebas de evaluar para avanzar, donde se tuvieron en cuenta textos continuos, discontinuos y preguntas de tipo literal, inferencial y crítica. Después de aplicar la prueba de entrada, se pudo determinar en términos generales que entre el 54 y 57% tuvo un desempeño promedio, acertando en la mayoría de las respuestas, pero que es importante retomar estrategias de lectura para recuperar información explícita dentro del texto, dado que de los 3 niveles de lectura fue el que obtuvo más desaciertos, al igual que el lectura crítica e intertextual. Como hallazgos específicos tras el análisis de cada una de las preguntas, se encuentra que más del 50% no reconoce la función que cumplen los conectores. Se les dificulta identificar aspectos de la personalidad en los personajes. No hacen inferencias del texto, por lo tanto no pueden construir las ideas principales. También que los estudiantes no identifican el tiempo, el lugar y características de los hechos narrados del texto. Y a veces no reconocen la función referencial de una palabra en su contexto específico. Para llevar a cabo el tercer objetivo, se diseñó e implementó un plan lector transversal basado en el libro El Principito. Se distribuyó en 6 sesiones. Estas secciones correspondieron a los momentos planteados por Solet y se fortalecieron los hallazgos encontrados en la prueba de entrada. Se hicieron unas anotaciones para permitir la sistematización según las establece Hernández en la metodología de investigación 2014. Finalmente se definió evaluar la eficacia del plan lector con una prueba de entrada y un cuestionario de estudiantes tipo escala de Likert. Con los hallazgos que arroje
Estos instrumentos se pretende contrastar los resultados con los de la prueba de entrada y conocer la percepción de los estudiantes frente al plan lector para levantar las conclusiones finales del proyecto. Aquí las referencias utilizadas para esta ponencia. Muchas gracias.